En el video anterior abrimos la puerta al tema de las series de NES y analizamos los juegos contenidos en las primeras dos categorías. En esta segunda parte daremos un paseo por las raras de la estrategia marketinera que se mandó Nintendo en los 80s. Programmable, Light Gun, Robot, Education y Adventure Series. Sus nombres suenan extraños, pero te aseguro que tienen una explicación. Y atenti con una de ellas, porque resultó ser la cuna donde nació mi franquicia favorita de Nintendo. Suscríbete para más, es un pequeño clip para vos y a mí me ayuda un montón. Hola gente, ¿cómo les va? Sí, vamos a analizar 5 categorías de las series de NES. Suenan a mucho, considerando que en el video anterior solo exploramos 2, pero las que veremos hoy tienen la particularidad de contener muy pocos juegos cada una. Aunque, ojo, varios títulos de los que verás a continuación te sonarán familiares y, en algunos casos, hasta los recordarás significativos. Nuevamente todos los juegos listados en este video fueron desarrollados por las legendarias R&D de Nintendo, junto a algunos colaboradores que mencionaré llegado el momento. Programmable Series. Esta categoría proponía algo muy distinto a lo que el público promedio esperaba en los primeros años de la NES. En lugar de simplemente superar niveles prefabricados, acá se invitaba a los jugadores a intervenir activamente en la experiencia, construir, editar o alterar la lógica de juego. No era programación literal, pero sí una forma temprana de participación creativa que fomentaba el pensamiento lateral, el diseño y la experimentación. Estos títulos funcionaron como una especie de prototipo filosófico de ideas como sandbox y user-generated content. Conceptos que, aunque aún no tuvieran nombre en aquel momento y la experiencia estuviera limitada por el hardware al no poder guardar creaciones sin periféricos adicionales, sentaron un precedente claro de hacia dónde podría evolucionar el medio. Excite Bike 1984, una carrera de motocross vista de costado donde no solo tenés que mantener la velocidad y evitar que se te recaliente el motor, sino también buscar el mejor ángulo posible con el que aterrizar cada que salgas volando de las rampas. Los múltiples carriles y obstáculos del trayecto te fuerzan a tomar decisiones rápidas mientras mantenés el control de la física. La física de Excite Bike. Un párrafo aparte merece el editor de pistas, razón por la que está en esta categoría. Directo y funcional, te deja construir tus propios desafíos con un sistema de piezas prefabricadas para experimentar y reinventar. Juego visualmente minimalista pero limpio, con un diseño de motos y efectos de movimiento muy expresivos para su época. La música, aunque simple, es de esas melodías icónicas que se quedan para siempre en tu cerebro. Y tanto es así que todo el juego fue usado de inspiración muchos años más tarde para crear un nivel especial con su nombre en Mario Kart 8. Mac Rider 1985. Con la participación de HAL Laboratory en su desarrollo, este juego presenta una mezcla entre carrera futurista y shooter post-apocalíptico. Acá no competís por posición, sino contra vehículos hostiles que buscan destruirte chocándote desde atrás o empujándote a la banquina. Debes reaccionar al instante, tanto al disparar o evadir lo que tengas enfrente, como al cuidar tus espaldas ayudándote con el espejo retrovisor. El sistema de control no tiene piedad. Pasar cambios, doblar y disparar, todo a la vez. Está dividido en 4 modos de juego. Fighting Course, que es como el modo campaña, digamos. Endurance Course, en el que jugamos indefinidamente y tratamos de hacer la mayor cantidad de distancia en el menor tiempo posible. Solo Course, para recorrer las pistas sin nadie más que nosotros sobre ellas, una suerte de modo fácil del modo anterior, y el punto fuerte que lo pone en esta lista, el modo Design, que te permite armar tus propios circuitos. Aunque a veces pueda sentirse un poco injusto por su dificultad o monótono por su repetición, es una rareza con carácter, ideal para quienes buscaban algo más que un simple arcade de velocidad. Wrecking Crew 1985. Intelligent Systems abre este acto dando una mano con el desarrollo de este juego de demolición que parece simple, pero esconde capas de estrategia. Manejas a Mario, aunque esta vez sin saltar, a través de niveles que son casi puzzles en sí mismos para destruir paredes, escaleras y objetos en una secuencia cada vez más específica con cada nivel superior, y si erras el orden podrías quedar atrapado sin salida o a merced de enemigos que se mueven por patrones fijos. No estaría en esta categoría si no tuviera su Design Mode, un editor que permite crear tus propias fases en las que probar soluciones, experimentar y ver cómo interactúan los elementos entre sí. Visualmente apuesta por un diseño limpio y esquemático que te permite leer el escenario de un vistazo, y su banda sonora es de esas que han logrado permanecer en el tiempo, al grado de haber sido remixada y agregada a la playlist de Dance Dance Revolution Mario Mix para GameCube 20 años después.
Su curva de dificultad es razonable al aumentar gradualmente tanto a los enemigos como las chances de que te hagas softlock a vos mismo si te equivocas en la secuencia o rompes algo que no debías. Situación que requería que presiones Select para volver a intentarlo a cambio de, bueno, todo tu puntaje. Es un título diferente, menos frenético que sus pares, pero con un atractivo muy particular. Te hace pensar, planear y crear. Bien podríamos considerarlo una especie de precursor de lo que décadas más tarde conocimos como Super Mario Maker. Light Gun Series, una categoría que aprovechó uno de los periféricos más curiosos e icónicos del ecosistema NES, la Zapper. Más allá de su forma de pistola futurista, lo que Nintendo buscaba era experimentar con la inmersión física del jugador, ya que lo que hacía este periférico era recibir luz desde la pantalla mediante un sensor fotosensible. Al apretar el gatillo, el juego hacía una maniobra técnica rapidísima. La pantalla se oscurecía un instante y mostraba brevemente un cuadro blanco donde estaba el objetivo. Si el sensor veía este destello de luz blanca en este lugar, el sistema registraba un acierto, caso contrario, un fallo. Estos juegos obligaban a apuntar a la pantalla y reaccionar en tiempo real, ofreciendo una experiencia que combinaba habilidad, reflejos y espectáculo visual. El objetivo era atraer tanto al público casual como al más joven, generando una fantasía interactiva difícil de replicar con un joystick en un experimento que intentó llevar el arcade a casa de una manera diferente y más intensa. En esta categoría, Intelligent Systems demostró de lo que era capaz y nos adelantó que había llegado para quedarse, pues excepto por uno de los juegos que veremos a continuación, colaboró con R&D en el desarrollo de todos. Duck Hunt 1984, una leyenda instantánea que logró lo que pocos juegos pueden, crear una imagen inolvidable en la cultura pop. El perro burlón, los patos volando erráticamente y el bang del gatillo son recuerdos impresos en generaciones. La propuesta es simple, disparar a los patos antes de que escapen. Su modo con discos de tiro ofrece variedad, pero el modo caza, con uno o dos patos, es el más recordado. La precisión depende bastante del tipo de televisor, lo que hoy complica su rejugabilidad, pero en su tiempo era magia pura. No hay historia ni progresión, pero sí una tensión constante que lo vuelve adictivo. No importa la edad, en cuanto escuchamos los aleteos y ese primer quack, desenfundamos instantáneamente y apuntamos al televisor. Hogan's Alley, 1984. Un giro urbano y policial al concepto. Este título nos pone en el rol de un tirador que debe distinguir entre criminales y civiles al instante, midiendo sus reflejos y su juicio. Tiene 3 modos: práctica en salón de tiros, práctica realista en un entorno callejero y un apartado especial en el que le disparamos a unas latas haciendo truco con ellas para hacerlas aterrizar en distintas plataformas. El desafío real es la velocidad mental. Tenés que reaccionar rápido, pero también leer bien cada sprite. Gráficamente es sencillo y funcional. La estética de cartón animado lo hace sentir como un simulador de feria y nuevamente estamos ante elementos que han sabido sobrevivir hasta llegar a Super Smash Bros. Ultimate al acompañar en su especial al perro del juego anterior. Wild Gunman, 1984. Así de divertido debe ser disparar a esas latas como para que los antagonistas del juego que veremos ahora también quieran afinar sus habilidades con ellas, y mientras también darle a tus adversarios. Inspirado en los duelos del lejano oeste, llega este título que cambia el esquema. No solo tenés que disparar, también debes esperar a que el enemigo desenfunde primero. Es reflejo puro. Cada contrincante tiene su diseño y personalidad, y los duelos se van poniendo cada vez más rápidos. También hay un modo con bandidos saliendo de una cantina. Gráficamente tiene mucho carisma usando sprites grandes y gestos exagerados. La música acentúa la tensión antes de cada disparo. Me recuerda a uno de los minigames de Kirby's Adventure en donde hay que ser igual de rápidos y desenfundar en el momento exacto. Esa musiquita de surururu. Es algo repetitivo, pero el desafío visual y prueba constante a nuestros reflejos lo hace emocionante. Gamshoe, 1986. El más raro del grupo y el único cuyo desarrollo no tuvo la participación de Intelligent Systems. Si bien hay enemigos a los que deberás prestar atención y disparar para que no te impacten, deberás dividir tu atención entre estos y tu propio personaje. Escuchaste bien, debes dispararle también a él para hacerlo saltar y esquivar obstáculos. Es un juego de plataformas disfrazado de shooter que requiere precisión quirúrgica.
Un juego bastante ambicioso, no solo en su apartado visual, sino también en su trama, pues cuenta con una serie de niveles y un objetivo al final de estos: rescatar a la hija del protagonista, un ex agente del FBI, de las garras de King Dom, luego de recolectar los 5 diamantes Black Panther repartidos por los segmentos. Es algo frustrante, pero si le agarras la mano, se vuelve adictivo, pues podríamos verlo como un precursor de juegos mobile como Flappy Bird, y ya sabemos el efecto que tiene en ciertos jugadores esa sensación de ¡solo una más! Sí, claro. Detalle antes de continuar. Técnicamente existen algunos juegos más, como los que ven en pantalla, que se supone que pertenecen a la Slight Gun Series. Pero como sus portadas no siguen la misma identidad y creemos que simplemente pusieron el logo sobre ellas para evitar frustraciones a los compradores al encontrarse con la necesidad de contar con una Zapper, decidí no incluirlos. Volvemos. Robot Series, un intento ambicioso de Nintendo por hacer que su consola se destaque en los estantes. A través de ROB, Robotic Operating Body, se buscó transformar la NES en algo más, en una suerte de experiencia de ciencia ficción interactiva. La idea era que el robot físico respondiera a lo que pasaba en pantalla, generando una interacción mecánica entre lo digital y el mundo real. Sin embargo, las limitaciones técnicas eran muchas y la ejecución no siempre funcionaba como se esperaba. Los juegos eran lentos, con tiempos de espera algo largos y mecánicas forzadas para que el robot pudiera intervenir. Aún así, admitimos que, como concepto, fue visionario. Después de todo, hoy tenemos unos objetos que aprendieron de este predecesor y se integraron de manera más fluida y significativa al gameplay: los amiibos. Sin contar que Rob, accesorio que parecía condenado al olvido, hoy forma parte del roster de peleadores desde Super Smash Bros. Brawl. Gyromite, 1985. Uno de los dos únicos títulos compatibles con Rob. Aquí controlas a un profesor que debe evitar obstáculos para desactivar bombas, pero necesita que el robot abra y cierre puertas mediante giroscopios. El gameplay es una mezcla entre puzzle, timing y paciencia. El robot mueve físicamente plataformas reales que luego se traducen en acciones dentro del juego. Con gráficos y música muy básicos y repetitivos, como juego es flojo, pero como concepto es fascinante. No era cómodo, pero era innovador, y eso le da un lugar especial en la historia. Lo curioso es cómo funcionaba todo ese sistema. Rob se colocaba frente al televisor y, mirando entre comillas la pantalla, respondía a destellos de luz que el juego emitía. Con esas señales, el robot giraba lentamente, tomando uno de los pequeños discos giratorios y lo depositaba sobre un botón del segundo control, accionando así las puertas dentro del juego. Era algo torpe, cierto, y su ritmo era desesperantemente lento, pero había algo mágico en ver a un robot moviéndose para ayudarte a avanzar en tu partida. Una rareza total, más cercana a un experimento que a un videojuego, pero inolvidable. Stack Up, 1985. El otro juego de Rob más orientado al puzzle y a la coordinación. Usando fichas físicas, el robot debía moverlas en cierto orden para cumplir con los objetivos mostrados en pantalla. La jugabilidad real era mínima. Rob hacía el trabajo mientras el jugador solo iniciaba acciones. La experiencia era más pasiva y dependía muchísimo del hardware. No tiene música destacable y los gráficos son más bien básicos y funcionales. Como curiosidad es valioso, pero en términos jugables es el más flojo de los títulos para NES. Hoy es más una pieza de museo, pero al igual que su compañero, también tiene un merecido lugar en la historia de artilugios que buscaron complementar la experiencia digital con un toque de mundo real. Su funcionamiento era aún más llamativo. El juego incluía 5 bases circulares y una serie de bloques de colores: rojo, verde, azul, amarillo y blanco, que Rob debía mover según las instrucciones que aparecían en pantalla. El jugador introducía los comandos desde el control y la consola emitía destellos de luz que el robot leía, entre comillas, para ejecutar los movimientos. Así, con una paciencia casi nivel zen, Rob giraba, tomaba un bloque con sus pinzas y lo depositaba sobre otra base. No era rápido ni fluido, pero hay que admitir que, nuevamente, al verlo mover piezas físicas obedeciendo a la consola, tiene algo casi mágico para la época. Más una demostración tecnológica que un videojuego, pero sin dudas una de las rarezas más entrañables del catálogo de NES. Education Series. Esta serie representó un intento de Nintendo por explorar usos alternativos para la NES más allá del entretenimiento tradicional. En una etapa temprana del ciclo de vida de la consola, la compañía experimentó con la idea de que el videojuego también pudiera funcionar como herramienta educativa. La propuesta apuntaba a ampliar el público objetivo de la consola y, al mismo tiempo, ofrecer una justificación formativa para su presencia en el hogar. Aunque la iniciativa no tuvo continuidad más allá de un solo título, deja en claro que Nintendo ya estaba probando caminos alternativos incluso en los primeros años de la NES. Donkey Kong Jr. Math, 1983.
Un título atípico dentro del catálogo de NES y, sin dudas, uno de los más curiosos de su biblioteca temprana. A diferencia del resto de la saga Donkey Kong, acá la acción queda en segundo plano y el foco pasa a ser la resolución de operaciones matemáticas básicas. Controlamos a Donkey Kong Jr., que debe recolectar números y símbolos para formar resultados correctos antes que su oponente. La jugabilidad es simple y directa, pensada más como ejercicio mental que como desafío mecánico. Visualmente reutiliza sprites y escenarios conocidos, lo que refuerza su carácter experimental de bajo riesgo. No es un juego especialmente divertido en el sentido tradicional, pero sí resulta interesante como testimonio de una época en la que Nintendo exploraba hasta dónde podía estirarse el concepto de videojuego hogareño. Más que un clásico, es una rareza histórica, ya que las Education Series no tuvieron continuidad más allá de este único juego en su categoría. Adventure Series. Pensada como la más narrativa, esta categoría fue liderada por la exploración y el progreso. A diferencia de otros títulos más arcade, los juegos de esta lista proponían mundos persistentes, secretos, laberintos, ítems que desbloquean zonas y una sensación de viaje. La intención de Nintendo era ofrecer una experiencia más profunda y envolvente. Estos juegos buscaban atraparte por horas, obligarte a memorizar mapas, resolver acertijos y aprender sistemas internos. Son juegos que invitan a sentarse con lápiz y papel, o al menos con paciencia y voluntad de explorar. Después de todo, aunque solo 2 juegos pertenecieron a esta categoría previo a que discontinuaran el proyecto, también fueron los inicios de un personaje recuperado por el mismo Satoru Iwata 21 años después de su segunda entrega, y de mi universo favorito de todo Nintendo. Kid Icarus, 1986. Un juego que mezcla acción, plataformas, exploración y elementos RPG. Controlas a Pete, un ángel que empieza desde lo más bajo del inframundo y asciende en vertical hasta llegar al cielo. Lo más curioso es su estructura. Hay niveles verticales, horizontales y laberínticos. También podemos recoger una buena variedad de ítems y derrotar muchos tipos diferentes de enemigos, ambas acciones que permitirán evolucionar a nuestro personaje. Estéticamente es vistoso y se banca un montón de enemigos y elementos en pantalla moviéndose con total fluidez, sin parpadeos ni tirones molestos. Su música, por otra parte, trascendió al punto de ganarse arreglos orquestales para las apariciones futuras que tendría su protagonista. Tuvo que esperar 5 años para tener una secuela en Game Boy y desde entonces poco más de 2 décadas para la que hasta ahora fue su última entrega. Aún así, Pete no fue olvidado, pues es un personaje jugable en la saga de peleas de Nintendo desde Super Smash Bros. Brawl. Metroid, 1986. Un título fundamental en la historia de NES que dio inicio a mi universo favorito dentro de Nintendo. Este juego mezcla acción y exploración en un mapa gigantesco, lleno de caminos que se cruzan, secretos y upgrades ocultos. El gran logro es su atmósfera, sombría, solitaria, con música ambiental que refuerza la sensación de aislamiento. Cada power-up, como los misiles o la morfósfera, abre rutas antes inaccesibles y la estructura no lineal permite experimentar con libertad desde el inicio. Gráficamente y artísticamente es único. A primera vista su estética parece simple, casi primitiva, pero es puro diseño inteligente. Aprovecha el contraste y la oscuridad para transmitir una profundidad inmensa y un ambiente opresivo. No necesita escenarios cargados para hacerte sentir que estás atrapado bajo tierra. La dificultad, en cierta forma, sabe ser alta, y sin mapa puede volverse frustrante, pero dominarlo es muy satisfactorio. Introduce también a Samus Aran, una de las primeras protagonistas femeninas del medio, aunque el juego lo haya ocultado hasta el final. Juego que sentó las bases para una saga enorme, pero eso es tema para otro video. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Ahora les toca a ustedes y para eso están los comentarios. Si tienen algún dato extra o alguna sugerencia de juego o tema de video que les interese, láncenlo. Gracias por la visita, gracias por mirar. ¡Chau!